Hola a todos, vamos a resolver un problema de dinámica, una cuestión que nos dice lo siguiente. ¿Qué ángulo tengo que elevar un plano para que un bloque situado sobre él empiece a moverse? ¿Depende este ángulo mínimo de la masa del bloque? Bueno, lo determinaremos en el mismo apartado. Y nos dice que el coeficiente estático de rozamiento entre el plano y el bloque es 0,6. Con lo cual, si no nos dan más datos, seguramente no dependerá de esa masa. Es un problema de dinámica. Tenemos este bloque aquí apoyado, en principio en reposo porque hay un rozamiento, nos lo dice claramente en el enunciado. Y vamos a empezar a hacer más grande este ángulo hasta que empiece a moverse. Pues tenemos que determinar cuál es ese ángulo límite a partir del cual empieza a moverse. Nosotros vamos a hacer un planteamiento general del problema. Inicialmente vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el sistema, que va a ser la fuerza peso, la fuerza normal, perpendicular a la superficie, y la fuerza de rozamiento, que mientras el sistema no esté en movimiento, será fuerza de rozamiento estática, que ya sabemos que es una fuerza que va aumentando hasta un valor límite en el que ya va a ceder y vamos a pasar a una fuerza de rozamiento cinética porque el cuerpo empezará a moverse. Lo que vamos a hacer es descomponer, pues como siempre vamos a descomponer las fuerzas en un eje en la dirección del plano inclinado y otro eje perpendicular al plano inclinado para poder aplicar posteriormente la segunda ley de Newton. Esa sería la dirección del plano inclinado. Esta aproximadamente la dirección perpendicular al plano inclinado. Y bueno, vemos que la normal ya está en el plano inclinado, no hay que descomponerla. La fuerza de rozamiento está en la dirección bueno, la normal está en la perpendicular al plano inclinado, en esa dirección. La fuerza de rozamiento en la dirección del plano inclinado y el peso, si lo vamos a descomponer, tendríamos por un lado la componente, vamos a llamarla I del peso, y por otro lado la componente X del peso. Este ángulo de aquí siempre va a ser el mismo ángulo que este de aquí. Lo vemos porque las direcciones de las rectas que forman esos dos ángulos son perpendiculares entre sí. Es decir, la dirección de este eje es perpendicular al plano inclinado y la dirección vertical perpendicular al plano horizontal, con lo cual el ángulo que tienen que formar es exactamente el mismo. Atendiendo a eso, podemos descomponer el peso. Lo representamos por aquí. Este es el peso. Componente I del peso. Y aquí vamos a ponerlo en otro color para que se vea un poquito mejor. Componente X del peso. Esto, aunque no se vea del todo bien, es un ángulo de 90 grados. Y este es el ángulo alfa. Y esto lo hacemos pues para indicar que la componente X del peso vemos que es el cateto opuesto a este ángulo alfa. Por tanto, tiene que ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Y la componente Y la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora ya podemos aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, el sistema está en reposo, entonces la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Y esto lo vamos a aplicar, por un lado, en un eje en la dirección del plano inclinado, que vamos a llamar eje X, y otro eje en la dirección perpendicular, que vamos a llamar eje Y. Lo hacemos así para evitar la notación vectorial, siempre nos va a resultar más sencillo. Y en el eje X tendríamos que la componente X del peso menos la fuerza de rozamiento estática es igual a cero. Y en el eje Y tenemos que la normal menos la componente Y del peso también es igual a cero porque la masa tampoco se desplaza en esa dirección. Componente X del peso, lo vemos aquí, es el peso por el seno del ángulo, por tanto, masa por gravedad por el seno de alfa. Fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento estático por normal, y esto es igual a cero. Y la normal la sacamos de aquí, es masa por gravedad por el coseno de alfa.
Sustituimos, sustituimos el valor de la normal aquí, seguimos por aquí y nos queda masa por gravedad por el seno del ángulo igual al coeficiente de rozamiento. Estoy pasando este término hacia la derecha para ver el siguiente paso de manera un poquito más sencilla. Coeficiente de rozamiento por masa por gravedad por coseno del ángulo. Aquí se nos va a simplificar las masas, se nos va a simplificar también la gravedad y nos queda, si pasamos el coseno del ángulo hacia el otro lado dividiendo, que la tangente del ángulo, seno partido por coseno, tangente, es igual al coeficiente de rozamiento estático. Como hemos aplicado la condición máxima, vamos a poner coeficiente de rozamiento estático máximo. En la condición límite, quiero decir, hemos aplicado condición límite justo en el momento en el que se vaya a empezar a mover. Y por tanto el ángulo es el arco cuya tangente vale ese coeficiente de rozamiento estático máximo. Que como me dice el enunciado que es 0,6, el arco cuya tangente vale 0,6, que es 30,96 grados. Es decir, este va a ser el ángulo límite hasta el cual el bloque va a estar en reposo mientras va creciendo ese ángulo, en reposo en esa plataforma. A partir de ese ángulo, es decir, que para cualquier ángulo superior a 30,96 grados, el bloque cae. Y como vemos, que nos lo preguntaba aquí por aquí también, este ángulo mínimo, eh, este ángulo mínimo no depende de la masa del bloque. Bueno, espero que se haya entendido. Hemos calculado ese ángulo mínimo a partir del cual el bloque empieza a moverse. Venga, un saludo.